Los elegidos y la señal antes del fin. Parte 3. El Señor Jesús le dio una señal a sus discípulos para que pudieran reconocer el tiempo exacto del cumplimiento de 3 importantes eventos proféticos: la destrucción del templo, el final de la era presente y el comienzo de la era mesiánica. ¿Cuál fue esta señal? Pues bien, la historia de Israel cuenta algo sumamente interesante sobre un grupo de judíos mesiánicos del primer siglo llamados los nazarenos. Se dice que en el año 70 después de Cristo, cuando los romanos pusieron acecho a la ciudad de Jerusalén y después de 5 meses la invadieron, los nazarenos recordaron las palabras de Yeshua, Jesús, y huyeron a la región de Pela. De esa manera, aunque tenidos por traidores y cobardes por los grupos no mesiánicos, estos creyentes judíos lograron salir a tiempo para evadir el ataque y la terrible masacre que culminó con el saqueo y destrucción del segundo templo. ¿Qué le parece? ¿Piensa que ellos lograron salvar sus vidas porque fueron los elegidos que comprendieron y obedecieron la señal que Jesús les había dado a los apóstoles? Hola, mi estimado lector o oyente de Letra y Espíritu. Yo soy Ivonne Montejo y me alegra mucho volver a saludarle para compartir la tercera parte de una serie de estudios bíblicos a la que hemos denominado la señal antes del fin. Esta es una serie basada fundamentalmente en el sermón escatológico de Jesús, el cual encontramos registrado en los 3 evangelios sinópticos, en Mateo capítulo 24, Marcos 13 y Lucas 21. Quiero tomar un breve momento para agradecerle su atención y pedirle que no se olvide de dar un me gusta al pie de este estudio. Como mínimo, usted se beneficiará de escuchar y evaluar una perspectiva diferente. Como máximo, usted volverá a la Biblia para escudriñar más a fondo estos temas controversiales y llegar a sus propias conclusiones. Cualquiera que sea su caso, usted es bienvenido cada semana. Recordemos brevemente que en el primer estudio, el Mesías y la pregunta sobre el fin, nos enfocamos en el contexto histórico y cultural de este sermón. Hablamos cómo Jesús había entrado en el templo de Jerusalén por última vez ese día, donde encontró una fuerte oposición de parte de las autoridades religiosas judías. Luego de un acalorado debate, el Señor abandonó el edificio a través de la puerta oriental, pero mientras se alejaba en dirección al Monte de los Olivos, se lamentó públicamente sobre el futuro de la ciudad y el santuario. No quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada, fue su terrible sentencia, y casi inmediatamente después, 4 de sus discípulos más cercanos le tomaron aparte para preguntarle: «Dinos, maestro, ¿cuándo sucederá esto y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo?» En nuestro segundo estudio, Principio de Dolores y la pregunta sobre el fin, hablamos de lo que ha sido conocido como los dolores de parto del Mesías. Un conjunto de señales y tribulaciones que, de acuerdo con el judaísmo rabínico, tendrían cumplimiento justo antes de la aparición del ungido, pero que Jesús mismo caracterizó en su discurso de apenas un principio de dolores. Al final de nuestro estudio nos preguntábamos: ¿cuál es la señal definitiva que el Señor le dio a sus seguidores para que ellos pudieran reconocer, número 1, el momento exacto de la destrucción del templo; 2, el final de la era presente; y 3, la inminente llegada de la era mesiánica?
Para responder a esta gran interrogante, le invito, como siempre, a escudriñar las Escrituras. Bien, hemos dicho que la pregunta de los discípulos fue acerca de una señal. Por eso, nuestro objetivo fundamental será el de identificar la señal y no las señales que Jesús le dio a sus discípulos. Asumiré que usted ya conoce el texto en los Evangelios, así que dígame, ¿cómo respondió el Señor a esta pregunta? ¿Cuál es la señal que Jesús le dio a sus seguidores? Si pudiéramos tomar más tiempo para leer Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21, encontraríamos que él comenzó su discurso descartando todo lo que, pese a la enseñanza rabínica, no era la señal. Es decir, ni los falsos maestros, ni los falsos mesías, ni las guerras, ni las hambrunas, ni las pestes, ni los terremotos eran la señal definitiva. Las palabras del Señor respecto a todas estas cosas fueron: es necesario que todo esto acontezca, pero será solo principio de dolores. Así que no quiero que se preocupen demasiado, ni siquiera se alarmen cuando vean todas estas cosas, porque aún no es el fin. Acto siguiente, Jesús describió la persecución a la que serían sometidos sus seguidores y cómo esta persecución y sufrimiento serviría para la extensión del Evangelio y para testimonio delante de las autoridades y reyes hasta que el mensaje acerca del Mesías pudiera llegar a todas las naciones del mundo. Y entonces vendría el fin. Quizá pudiéramos pensar que, de acuerdo con estos versículos, la señal antes del fin no es otra que la predicación del Evangelio. Sin embargo, estará de acuerdo conmigo en que esa señal sería bastante confusa y difícil de ubicar en un marco de tiempo. Debido a la ausencia de puntuación en el idioma original griego, nosotros podemos optar por pensar que la verdadera señal no es la predicación del Evangelio, sino la que viene inmediatamente después, donde se nos habla de un evento definido y fácilmente identificable que los oyentes judíos del primer siglo podían entender. Citemos a Mateo en este caso, ya que es un tanto más detallado que Marcos al describir este evento. Vayamos al capítulo 24, versos 15 al 18. Por tanto, cuando ustedes vean la abominación de la desolación de que se habló por medio del profeta Daniel, colocada en el lugar santo, y el que lea e entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no baje a sacar las cosas de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. ¿Puede usted notar el cambio de tono en este punto del discurso? El Señor comienza a hablar en un tono neutral y va construyendo su argumento de manera ascendente hasta llegar a este punto crítico donde su mensaje se transforma en uno de extrema urgencia. Huyan, no esperen, no vuelvan atrás. Aún en los versos anteriores se nos habla de la paciencia de los santos cuando dice: con su perseverancia ganarán sus almas, Lucas 21:19 o Marcos 13:13. Ustedes serán odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Sin embargo, tan pronto como aparece en escena la abominación de la desolación, hay un sentido de alarma que Jesús quiere transmitirle a su audiencia. Continuamos leyendo los versos 19 al 21. Pero ay de las que estén encinta y de las que estén criando en aquellos días,
Oren para que la huida de ustedes no suceda en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces una gran tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. Note cómo en la teología de Jesús y en su escatología hay un orden muy claro. Primero, principio de dolores. Segundo, tribulación, persecución y evangelización. Tercero, aparece la señal de la abominación desoladora y comienza la gran tribulación. 4. Aparece la señal del Hijo del Hombre en el cielo, Yom Teruah o fiesta de las trompetas. Fíjese cómo dos consecuencias diferentes alcanzan a dos grupos diferentes. Por una parte, el Señor envía a sus ángeles para reunir a sus escogidos desde un extremo de los cielos hasta el otro, pero al mismo tiempo, la destrucción repentina viene sobre los malvados. Número 5. El Hijo del Hombre viene en toda su gloria para juzgar a las naciones al comienzo del reino milenial. Y esto tiene lugar el día de la expiación hasta la fiesta de tabernáculos. Teniendo en cuenta que Jesús hace mención de la gran tribulación en los versos que acabamos de leer, ¿pasará la iglesia por esta etapa? Creo que este pasaje es muy explícito cuando dice: y si aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría, pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Verso 22. Me gustaría que dirigiéramos brevemente nuestra atención hacia el término escogidos, del original griego eklektos, que significa escogidos, elegidos, favoritos o preciosos. Esta es la misma palabra que se utiliza a lo largo de todo el Nuevo Testamento para designar a los creyentes judíos o gentiles por igual, indicando que ellos han sido escogidos para heredar la salvación por medio de Cristo Jesús. Veamos algunos ejemplos. En Lucas 18:7 dice: ¿no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Mateo 22:14. Porque muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Romanos 8:33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Colosenses 3:12. Entonces ustedes, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Primera de Pedro 2:9. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. Primera de Timoteo 2:10. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús. Y por último, Apocalipsis 17:14. Ellos pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, escogidos y fieles. Aunque estos ejemplos bíblicos son útiles y demuestran que todos los creyentes, independientemente de su origen étnico, somos llamados escogidos en el contexto del Nuevo Testamento, en realidad no necesitamos ir demasiado lejos para deducir a qué grupo se refiere Jesús en este pasaje. Tanto Mateo 24:31
como Marcos 13:27 nos dice que estos escogidos serán finalmente reunidos por los ángeles de los cuatro vientos desde un extremo de los cielos hasta el otro. Esta frase indica que en el momento preciso en que aparezca la señal del Hijo del Hombre en el cielo, estos escogidos estarán inicialmente repartidos por todo el planeta y no concentrados en un mismo lugar geográfico como podría ser la tierra de Israel. Si usted cree que esta es una referencia directa al arrebatamiento de los creyentes, entonces no debería dudar de que los arrebatados son los mismos elegidos por quienes el tiempo total de la gran tribulación será acortado. Quizá usted se pregunte, ¿por qué la palabra iglesia no aparece en este pasaje para indicar que los creyentes gentiles estaremos presentes durante el tiempo de la gran tribulación? ¿No es este un fuerte indicio que demuestra que los escogidos en este caso son solamente los creyentes judíos? Para responder a esta pregunta es importante que definamos brevemente el término iglesia, del original griego eclesía. Eclesía, que significa literalmente llamar afuera, se utilizaba normalmente en el contexto de la antigua democracia griega para designar una congregación, reunión o asamblea pública. Aunque este término parece haber sido formalmente adoptado por los apóstoles y después por Pablo para describir la congregación o asamblea de los creyentes y por lo tanto el cuerpo de Cristo en sentido figurado, en realidad no es un término común en ninguno de los evangelios, ya que solamente se emplea 2 veces y esto solo en el Evangelio de Mateo, donde la segunda de estas 2 veces debería interpretarse en primer lugar como una referencia a la sinagoga judía, ya que para esa época realmente no existía ninguna otra asamblea religiosa de carácter oficial. Bien, ya hemos identificado a los escogidos como el mismo grupo que será reunido con Cristo en su venida. Pero antes de que esto suceda, se nos advierte que vendrán tiempos peligrosos en términos de engaño y gran confusión. ¿En qué consistirá este engaño? Tomando como base el relato de Mateo, los versos 23 al 25 nos hablan de falsos cristos y falsos profetas que, a diferencia de sus predecesores históricos, poseerán la facultad de hacer grandes milagros y prodigios. El objetivo de estas personas será el de engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. Con respecto a la naturaleza del engaño, el texto parece indicar que intentarán confundir a los elegidos con respecto a la venida del Señor. Mateo 24, 23 al 28. Entonces, si alguien les dice, miren, aquí está el Cristo, o allí está, no lo crean. Y más adelante dice, vean que se lo he dicho de antemano, por tanto, si les dicen, miren, Él está en el desierto, no vayan. O miren, Él está en las habitaciones interiores, no les crean. Porque así como el relámpago sale del oriente y resplandece hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Donde esté el cadáver, allí se juntarán los buitres. Ponga atención a las palabras de la gente en los últimos tiempos. Ellos alegarán precisamente una aparición secreta. He repetido muchas veces que Jesús no regresará en secreto. Su aparición será una aparición pública y claramente evidente para todos. Pero piense por un momento en lo fácil que será
para la mayoría de la gente caer presa de esta clase de engaño durante los difíciles años de la tribulación. No importa cuán desesperado usted pueda llegar a sentirse o cuánto anhele estar en la presencia de su Salvador, es importante que recuerde las palabras del Señor cuando dijo: no les crean. Él no aparecerá para un pequeño grupo de fieles en algún lugar remoto o solitario como el desierto. Tampoco se manifestará en la intimidad de una cámara secreta. Tamellón. La Escritura nos ofrece dos figuras o breves parábolas para ayudarnos a comprender el impacto mundial que tendrá su venida. La primera figura es la de un relámpago que sale del oriente y resplandece hasta el occidente. No habrá un lugar en la tierra donde la aparición del Mesías pueda pasar desapercibida. La segunda figura tiene que ver con el avistamiento de las aves de rapiña alrededor de los cuerpos muertos. ¿Sabe algo? Pienso que cualquier persona que haya vivido en una zona rural sabe exactamente a qué se refirió el Señor. En el campo, donde quiera que un animal yace muerto o casi muerto, los buitres aparecen por todas partes. Dicho esto, es probable que usted no sea capaz de divisar la presa en sí, pero le aseguro que la danza fúnebre de decenas de aves negras carroñeras de gran tamaño es fácilmente detectable a gran distancia. Piense en estas dos figuras de la vida cotidiana. ¿Qué intentan decirnos? Ni usted, ni yo, ni ninguna otra persona sobre la tierra podrá dejar de ver al Señor tan pronto como haga su aparición en el cielo. La Escritura dice que sucederá inmediatamente después de la tribulación de esos días. Así que es bastante difícil perderse. He escuchado a maestros de la Biblia enseñar que esta tribulación no se refiere a la gran tribulación del verso 21, sino a la tribulación simple del verso 9 de Mateo 24. Pero, francamente, ¿qué clase de exégesis bíblica es esa? Este argumento ni siquiera se sostiene a sí mismo. Cualquier persona puede trasladarse a Marcos capítulo 13 y encontrar que en ningún momento se utiliza la frase gran tribulación para referirse exactamente al mismo evento, es decir, al evento de la gran tribulación. Leamos lo que dice el verso 19 en Marcos 13. Oren para que esto no suceda en invierno, porque aquellos días serán de tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio de la creación que hizo Dios hasta ahora, ni acontecerá jamás. En el caso de Lucas 21, la palabra tribulación es omitida por completo, pero me gustaría dejar a Lucas para próximos estudios bíblicos. Al final, le aseguro que usted no necesita añadir ni restar a estos pasajes, mucho menos alterar el orden original para encontrarle el sentido más lógico, simple y lineal. Todo está justo ahí. Ya hemos hablado de esto y de cómo Jesús alude directamente al gran día del Señor cuando habla del sol, la luna y las estrellas a partir de los versos 24 al 26. ¿Cuándo aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo? Dice, pero en aquellos días después de la tribulación, ¿qué tribulación? Claramente la última que se menciona, el sol se oscurecerá y la luna no dará su luz. Las estrellas irán cayendo del cielo y las potencias que están en los cielos serán sacudidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que viene en las nubes con gran poder y gloria.
Si necesita más información sobre el gran día del Señor y lo que éste implica, le sugiero humildemente que consulte la serie de estudios bíblicos titulada La verdad sobre el rapto. En esta ocasión vamos a resumir diciendo que inmediatamente, cuando la señal del Hijo del Hombre aparezca en el cielo, en ese mismo instante sucederán dos cosas. Número 1, Él enviará a los ángeles y reunirá a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el otro. Número 2, los terribles juicios de Dios, entiéndase, las 7 copas de la ira, registradas en Apocalipsis 16, comenzarán a desatarse sobre los moradores de la tierra. ¿Y cómo sabemos esto? Esta vez me gustaría que escuchara lo que Lucas tiene que decir en su relato. Demos lectura al capítulo 21 de Lucas, versos 25 al 28. Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y sobre la tierra angustia entre las naciones. Perplejas a causa del ruido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que vendrán sobre este mundo, porque las potencias de los cielos serán sacudidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que viene en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas empiecen a suceder, nos dice Lucas, levántense y alcen la cabeza, porque se acerca su redención. ¿Lo ven? La aparición de esta señal tendrá un efecto doble. Los escogidos son rescatados, pero al mismo tiempo los enemigos de Dios son juzgados. Este doble propósito puede encontrarse muy bien delimitado en las cartas de Pablo. Por ejemplo, en 2 de Tesalonicenses 1, del 6 al 8, dice: porque después de todo es justo delante de Dios que Él pague con aflicción a quienes los afligen a ustedes, pero que Él les dé alivio a ustedes que son afligidos y también a nosotros, cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo, con sus ángeles poderosos en llama de fuego, dando castigo a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesús. Nótese cómo unos son afligidos y castigados, mientras que otros son aliviados y consolados. Unos serán recompensados y otros castigados. Si usted toma tiempo para leer todas estas parábolas y comparaciones que Jesús emplea alrededor de este discurso del Monte de los Olivos, descubrirá que la intención detrás de cada una de ellas es la de resaltar este doble efecto que tendrá el advenimiento del gran día del Señor. La comparación con los días de Noé, la breve parábola del ladrón en la noche, la parábola del siervo fiel y del siervo infiel, la parábola de las 10 vírgenes y la parábola de los talentos. La idea que buscan transmitir todas estas parábolas es que necesitamos estar preparados para cuando el día del Señor llegue. Porque si no lo estamos, entonces experimentaremos el justo juicio de Dios, que es un anticipo del mismo infierno. Este es el lloro y el crujir de dientes que se mencionan en todas estas parábolas. Es la ira de Dios derramada desde el cielo. De hecho, a partir de este punto, la Escritura parece indicar que las personas ya no se volverán a Dios ni mostrarán ningún tipo de arrepentimiento.
Esta es la misma idea que encontramos también en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 14, versos 14 al 17. En este pasaje se describe un proceso dual de una manera simbólica, donde los justos son cegados como el trigo, y esta es una comparación conocida y recurrente en las Escrituras, e inmediatamente después de esto, los malvados son vendimiados. No sé si esta es la palabra correcta, pero me refiero a la vendimia de la uva, la cual era recolectada y luego se echaba en un lagar donde se exprimía pisándola con los pies hasta extraer todo el jugo posible. Esta imagen de la vida cotidiana se utiliza en la Biblia para representar la ira de Dios. Leamos brevemente en el capítulo 14 de Apocalipsis, versos 14 al 20. Y miré, y había una nube blanca, y en la nube estaba sentado uno semejante al Hijo del Hombre. Este tenía en su cabeza una corona de oro, y en la mano una hoz afilada. Por favor, note aquí la referencia directa que hace el autor a la aparición de la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Continuamos leyendo. Entonces salió del templo otro ángel clamando a gran voz a aquel que estaba sentado en la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la cosecha de la tierra está madura. Aquel que estaba sentado en la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Otro ángel salió del templo que está en el cielo, que también tenía una hoz afilada. Entonces otro ángel, el que tiene poder sobre el fuego, salió del altar y llamó con gran voz al que tenía la hoz afilada, diciéndole: mete tu hoz afilada y vendimia los racimos de la vid de la tierra, porque sus uvas están maduras. El ángel metió su hoz sobre la tierra y vendimió los racimos de la vid de la tierra y los echó en el gran lagar del furor de Dios. Creo que esta es una escena bastante fuerte, ¿verdad? En todo caso, tenga por seguro que es mejor ser trigo temporalmente zarandeado por el enemigo que ser uva y terminar aplastado por el Mesías en su venida. Ahora, por favor, note que el autor hace referencia a la gran batalla de Armagedón, la cual tendrá lugar al final de los días de ira, y que por lo tanto da paso al reino milenial del Mesías. Leamos el verso 20. El lagar fue pisado fuera de la ciudad de Jerusalén, y del lagar salió sangre que subió hasta los frenos de los caballos por una distancia de 320 kilómetros. Mi estimación, de acuerdo con el orden y duración de las fiestas sagradas de otoño, es que la señal del Hijo del Hombre será vista en el cielo alrededor de la fiesta de las trompetas, conocida también como Yom Teruah. Después de esto, la ira, y al final el Mesías aparecerá para rescatar a Israel de sus enemigos alrededor del día de la expiación, Yom Kippur, y finalmente el milenio comenzará alrededor de la fiesta de tabernáculos, conocida como Sukkot. Es decir que estamos hablando de un intervalo de 15 a 21 días, teniendo en cuenta que la fiesta de tabernáculos toma 7 días completos. Es interesante que justo los 10 días entre trompetas y expiación son llamados en la tradición judía Yamim Noraim,
es decir, los días de asombro o días terribles. Si nosotros tenemos en cuenta que estos últimos 10 días previos al gran desenlace de Armagedón en Yom Kippur constituyen también el final de la gran tribulación, entonces podemos identificarlos no solo como los días de la ira, sino también como parte del período que se conoce como la angustia de Jacob. Las Escrituras establecen que únicamente el Señor, en su venida, acabará con el gobierno satánico de la bestia y el anticristo. Por lo tanto, sería lógico pensar que estamos hablando aquí del final de los últimos 3 años y medio de la semana 70 de Daniel. Pero bueno, eso es para otros estudios. Bien, estimado oyente, he querido dejar claro cuál es mi versión en cuanto a la cronología de los eventos finales. Más allá de ser mi versión, esta es, a mi entender, la cronología que se encuentra claramente establecida en las Escrituras, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Pacto. Si bien el discurso de Jesús parece hacer un alto en la aparición de la señal del Hijo del Hombre en el cielo, esto puede explicarse porque coincide con el momento en que los elegidos, el pueblo de Dios, será arrebatado y reunido para recibir al Señor en el aire y permanecer así para siempre con Él. Por otra parte, hasta este punto, la pregunta de los discípulos queda totalmente respondida. Entonces, ¿cuál es la señal que Jesús les dio a sus discípulos para que pudieran reconocer el tiempo del cumplimiento de estos 3 grandes eventos? Pienso que la respuesta que encaja correctamente con los 3 requisitos, es decir, la destrucción del templo, el final de la era presente y el comienzo de la era mesiánica, es la que se conoce como la abominación desoladora del profeta Daniel. Esta fue la señal específica que salvó la vida de los nazarenos en el primer siglo, justo antes de que el templo fuera destruido, y también debería ser la señal que, de acuerdo con las palabras de Jesús en Lucas 21, nos haga a nosotros levantarnos, alzar nuestras cabezas y mirar al cielo a la expectativa de una pronta redención. No habrá un rapto antes de que eso ocurra. Como dijo Pablo, que nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Segunda de Tesalonicenses 2:3. ¿Le gustaría que habláramos más profundamente sobre el origen y la naturaleza de la abominación desoladora? ¿Tiene preguntas sobre algunos versículos aparentemente contradictorios en el relato que Lucas hace de este sermón? ¿Cómo podemos explicar las palabras de Jesús que dijo: ¿no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca? ¿Existe alguna otra señal o código en el contexto de este discurso que nos permita entender por qué el Mesías no regresó dentro del marco del primer siglo? Por favor, tome un momento para suscribirse si es que no lo ha hecho ya y active la campanita de notificaciones para que no se pierda los próximos estudios bíblicos. Para mí es un verdadero placer contar con su compañía y, como siempre, le invito a dejarme sus preguntas, opiniones, ideas o sugerencias al pie de este estudio. Hágalo, por supuesto,
en un espíritu de alto respeto y consideración con los demás. Que tenga una semana fantástica y que Dios le bendiga más.